Hola, bienvenidos a esta clase número 8 del curso básico de crochet para principiantes. Yo soy Romina y en esta clase vamos a aprender figuras geométricas. Les voy a enseñar 5 figuras geométricas fáciles, básicas, para que aprendan, ¿sí? Estas son las versiones sólidas, después están las versiones escaladas y hay distintas formas de crearlas. Yo les voy a enseñar unas básicas y simples para que ustedes empiecen a incursionar en esto de las figuras geométricas y cuando ya tengan más práctica puedan ir probando otras variantes. Les voy a enseñar a hacer el cuadrado, el hexágono, el triángulo, rectángulo y por último óvalo. Bueno, vamos a comenzar con el triángulo. El triángulo simple es una figura que tiene 3 lados iguales y 3 ángulos, ¿sí? Los ángulos los vamos a formar por unos motivos que se componen de varetas y cadenas, ¿sí? Este ángulo nos ayuda no solamente a formar la figura del triángulo, sino también a que el triángulo vaya creciendo en cada vuelta con más puntos, ¿sí? Empezamos con una base de un anillo deslizado o anillo mágico y luego en cada vuelta en los motivos del ángulo vamos a ir aumentando para que vaya creciendo un poco más en cada vuelta, ¿sí? Vamos a comenzar. Yo usé para hacer todas mis figuras geométricas un hilado 4-7, ¿sí? El semigrueso y aguja número 5. Bueno, vamos a comenzar con un anillo deslizado, ¿sí? Vamos a montar el anillo y luego vamos a hacer 2 cadenas de subidas para formar las 3 cadenas, ¿sí? De mi base, y lo que voy a hacer es para armar los 3 lados distintos voy a hacer ahora una vareta y me voy a ir al ángulo que va a ser de 2 cadenas. En esta parte, en esta primera vuelta vamos a armar los lados y los ángulos y entonces vamos a hacer varetas y cadenas. Luego vamos a armar en la segunda vuelta el motivo del ángulo que van a ser varetas y cadenas, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en la segunda vuelta. Ahora lo que vamos a hacer es hacemos las 3 cadenas subidas, hacemos una vareta y luego 2 cadenas. Ahora lo siguiente para armar el segundo lado van a ser 3 varetas. Ya hice mis 3 varetas del segundo lado, así que ahora voy a hacer el segundo ángulo de 2 cadenas y voy a hacer 3 varetas de mi tercer lado, ¿sí? Y luego voy a hacer el último ángulo porque son 3 lados y 3 ángulos de 2 cadenas. Y ahora lo que me falta es completar el primer lado, ¿sí? Voy a cerrar un poco más este anillo para que se vaya formando. Yo acá tengo hecho los 2 lados de 3 varetas y me falta el primer lado, terminar la última vareta para que sean 3, ¿sí? Así que voy a hacer es hacer la última vareta y luego voy a contar 1, 2, 3, las 3 cadenas de subida de la vuelta y voy a cerrar con un punto enano al lado, ¿sí? Voy a cerrar un poco más el anillo y ya tengo hecha, acá podemos ver, la primera vuelta de mi triángulo, ¿sí? Que sería esta. No se está formando demasiado bien, demasiado pronunciado el triángulo porque todavía faltan agregarle los motivos de los ángulos que nos ayuda a crecer un poco más. Así que tenemos la primera vuelta, vamos a ir a la segunda. La segunda y la tercera vuelta van a ser las que se van a repetir a lo largo de todo el triángulo, las vueltas que ustedes prefieran, ¿sí? Vamos a hacer las 3 cadenas de subida y acá mismo en este espacio, al lado de las cadenas de subida, vamos a hacer la vareta que corresponde de la vuelta anterior, ¿sí? Esta vareta acá. Y ahora me toca ir al ángulo. Entonces, ahora sí el ángulo van a ser de 3 varetas, dos cadenas y 3 varetas, todo en el mismo ángulo, ¿sí? Y este motivo del ángulo lo vamos a repetir en los otros 2 ángulos, ¿sí? Siempre en los ángulos vamos a hacer 3 varetas, 2 cadenas y 3 varetas, ¿sí? Ven que ahora está mucho mejor pronunciado el ángulo
y se pueden definir mejor los lados. Ahora lo que me falta es tejer las 3 varetas de este segundo lado. Entonces lo que voy a hacer es separar bien las varetas del ángulo, ¿sí? Y en este espacio que hay entre las varetas y el ángulo y el primer vareta de la vuelta anterior, acá mismo voy a hacer la vareta y luego voy a seguir tejiendo las otras varetas, ¿sí? Entonces, como dijimos, los ángulos no solamente, los motivos del ángulo no solamente ayudan a armar bien los ángulos y la figura, sino que también nos ayudan a crecer cada vuelta. Entonces, en cada lado voy a tener 3 varetas del ángulo y 3 varetas del otro lado que ahora lo voy a hacer. Entonces me van a sumar 3 de un lado, 3 del otro, más las 3 de la vuelta anterior para hacer en total 9. Entonces en esta vuelta, cada lado de mi triángulo, ¿sí? Acá, cada lado de mi triángulo va a tener 9 varetas, ¿sí? Entonces yo ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ahora me toca el ángulo, así que tengo que hacer 3, 7, 8 y 9. Ya tengo mi segundo lado completamente armado con los 9 puntos que lleva y ahora voy a terminar de hacer el motivo del ángulo, que son las 2 cadenas y las 3 varetas que ya conforman mi tercer lado, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer es abrir un poquito acá el espacio para que en esta parte pueda hacer mi primer vareta de las 3 de la vuelta anterior y seguir tejiendo para tener los 9 puntos de mi tercer lado, ¿sí? Ya voy acá y ya llegué al ángulo, así que hago 3 varetas, 2 cadenas, 3 varetas, 2 cadenas y ahora hago 3 varetas de mi último ángulo y voy a contar cuántas tengo, ¿sí? Entonces ya llegué a mi primer, y di toda la vuelta y ya llegué a mi primer lado, en el que yo empecé con 3 cadenas subidas, hice 1, 2, 3, 4, 5. Voy a contar 6, 7, 8 del último ángulo y me falta este punto de acá, que es el 9. Este punto de acá, perdón, que es el 9. Entonces pincho, lo tejo y cierro 1, 2, 3, cierro acá al lado y ya tengo hecho mi segundo lado, mi segunda vuelta, perdón. ¿Ven cómo va creciendo? Y ahora más, a partir de esta segunda vuelta, la tercera vuelta es exactamente igual. Voy a ir levantando 3 cadenas de subida, tejiendo ya las varetas que aumenté en mi segunda vuelta y en el ángulo voy a aumentar 3 puntos más. Entonces 3 puntos de este lado más 3 puntos de este lado van a ser 6, 12, 15, ¿sí? Entonces esta tercera vuelta va a tener 15 puntos en cada lado, ¿sí? Y así sucesivamente vamos a seguir haciendo las vueltas que ustedes quieran. Este tipo de triángulo se usa mucho en banderines, ¿sí? Ustedes pueden hacerle 4 o 5 vueltas a este triángulo y lo pueden usar como un banderín. Le hacen un borde, ¿sí? Con medios puntos y cadenas para que cuelguen los otros y conectar los otros banderines y les queda un banderín hermoso que lo pueden hacer de varios colores. Yo voy a hacer una vuelta más para que vean. A partir de esta tercera vuelta se repite siempre lo mismo. Levanto las 3 cadenas y voy a tejer 1, 2, 3, 4 varetas que son de esta vuelta anterior que yo aumenté. ¿Sí? Y ahora ya estoy en el ángulo, así que le voy a hacer las 3 varetas, las 2 cadenas y las 3 varetas, ¿sí? Recuerden siempre de que cuando terminan de hacer las 3 varetas del ángulo, abran un poquito, abran este espacio y en esta parte, ¿sí? Acá bien pegadito, hacen la primera vareta de las vueltas anteriores, porque si las llegan a saltear, se comen un punto y no van a tener los mismos puntos, entonces no va a quedar hecho bien el triángulo. Cuento 1, 2, 3, cierro y ya tengo hecho mi triángulo.
Lo importante de los triángulos, de estas figuras que tienen lados, es respetar, ¿sí?, la cantidad de puntos de cada lado para que esté bien hecha, y los motivos del ángulo que nos va a ayudar a hacerlo crecer y que nos va a ayudar a que la forma se defina mucho mejor, ¿sí? Así que ustedes pueden seguir haciéndola, repitiendo lo mismo que hicimos en la vuelta 2 y 3. Bueno, ahora vamos a ir con el hexágono, ¿sí?, que es otra de las figuras que vamos a desarrollar. El hexágono tiene, como ven, 6 lados y 6 ángulos, ¿sí? Vamos a empezar como siempre desde un anillo mágico y vamos a ir desarrollándolo y haciéndolo crecer en cada vuelta. Lo importante es cumplir con cada lado, hacer bien cada lado y cada ángulo, porque como dije la vez anterior con el triángulo, si uno no aplica bien los aumentos y los ángulos, el hexágono se va a deformar y no va a ser un hexágono, va a ser otra cosa, ¿sí? Entonces hay que prestar atención a formar los lados y los ángulos correctamente. Así que voy a empezar haciendo mi anillo mágico y voy a montar las 3 cadenas de subida como vengo haciendo siempre. Y esta vez vamos a comenzar con 6 grupos de 2 varetas, ¿sí? Yo ahora hice mis 3 cadenas de subida y voy a hacer una vareta. Este va a ser mi primer lado y mi ángulo va a ser de 2 cadenas, ¿sí? Entonces ahora voy a seguir haciendo, voy a repetir 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas, 2 cadenas hasta completar los 6 lados de 2 varetas y los 6 ángulos de 2 cadenas, ¿sí? Entonces ahora ya hice las 2 cadenas, voy a hacer las 2 varetas. Recuerden que hay que prestar mucho más atención porque a diferencia del triángulo, que solamente tiene 3 lados y 3 ángulos, el hexágono tiene 6 lados y 6 ángulos, entonces hay que prestar atención de hacer correctamente los puntos en cada lado correctamente. Acá ya estoy haciendo mi último lado de varetas, ¿sí? Y voy a hacer mis últimas 2 cadenas de ángulo. Para terminar voy a hacer 1, 2, 3 cadenas de subida y acá al ladito voy a hacer el punto en alto, ¿sí? Y ya tengo hecho mi primer lado, mi primera vuelta, perdón, donde definí los lados y los ángulos. Ahora hay que hacerlo crecer. Así que voy a levantar 3 cadenas de subida. Voy a tejer la vareta esta de acá pegadito a mis cadenas de subida y ahora me voy a ir al ángulo. El ángulo es simple, es una vareta, 2 cadenas, una vareta, ¿sí? Entonces mis lados van a aumentar 1. Acá acuérdense que bien pegadito, acá en este espacio voy a pinchar para hacer las varetas de mi vuelta anterior. Así que cada lado va a aumentar 2 varetas, así que empecé con 2 en mi primera vuelta y con 2 más en cada lado para hacer 4 varetas en total. Así que esta vuelta cada lado va a tener 4 varetas. Bueno, acá ya estoy llegando al último ángulo, así que lo que voy a hacer es hacer mis varetas, mis 2 cadenas y vareta, y voy a contar a ver si tengo bien cada lado. Voy a cerrar un poco este anillo que quedó muy abierto, ¿sí? Y acá tengo mis 2 varetas, mi ángulo tengo 1, 2, 3, 4, ¿sí? Voy a cerrar acá y voy a procurar de que tenga 4 lados en 4 paletas en cada lado. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Así que ya tengo hecho mi segunda vuelta. Ahora voy a hacer la tercera vuelta, como ven acá. Voy a hacer la tercera vuelta y voy a repetir exactamente lo mismo. El ángulo va a ser de una vareta, 2 cadenas, una vareta, ¿sí?
Así que ahora esta vez, en vez de tener 4, voy a tener los 4 de la vuelta anterior y le voy a sumar 2 más, así que voy a tener 6 en total. Esta vuelta van a tener 6 varetas cada lado, ¿sí? Así que levanto mis 3 cadenas de subida, voy a pinchar acá y voy a tejer las varetas de mi vuelta anterior y ya estoy en el ángulo, así que voy a hacer una vareta, 2 cadenas, una vareta, ¿sí? Y esto lo van a ir repitiendo las veces que ustedes quieran, las vueltas que ustedes quieran para hacer el hexágono. El hexágono queda muy lindo en manta. Yo he hecho varias mantas con hexágonos de varios colores y queda muy hermoso. Después también se pueden hacer prendas con hexágonos en la base, ¿sí? Un saco. En la parte de abajo pueden hacer hexágonos de colores lindos para completar, o en suéteres. Quedan muy lindos. He visto muchos proyectos hechos, muchos suéteres, muchos sacos hechos de hexágonos y quedan muy lindos. Acá ya estoy llegando al final, ya hice mi último motivo del ángulo, así que me resta hacer esta vareta de acá y voy a contar a ver si hice bien todos los lados. Y tengo que tener sí o sí 6 en cada lado. Así que voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. Esto lo tienen que hacer siempre. Contar al final de cada vuelta cuántos puntos tienen para que el hexágono quede bien. Y así queda nuestro hexágono. Recuerden, el motivo del ángulo es una vareta, 2 cadenas, una vareta. ¿Sí? Y empiezan con grupos de 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a ir con una de las figuras mucho más conocidas que siempre se han usado, que es el cuadrado, que también lo conocemos como el granny de la abuela, el granny square, que está esta versión que es sólida y está la versión calada que más adelante se las voy a presentar, ¿sí? Este es muy simple porque son todos lados iguales, ¿sí? Como veníamos haciendo con los otros, con el triángulo y el hexágono, y en este vamos a hacer solamente 4 lados y 4 ángulos, ¿sí? Vamos a empezar también con un anillo mágico y 3 varetas de cada lado, ¿sí? Es muy simple. Vamos a empezar con el anillo mágico y lo que voy a hacer es mis 2 cadenas de subida para completar las 3. Y lo que voy a hacer es una vareta ahora mismo, ¿sí? Y voy a hacer el primer ángulo que va a ser de 2 cadenas. Ahora voy a hacer el siguiente lado que van a ser de 3 varetas y voy a hacer mi segundo ángulo de 2 cadenas. Así que en esta primera vuelta van a ser 3 varetas, 2 cadenas, 3 varetas en cada lado y cada ángulo. Tengo acá 1, 2, 3, 4, ya hice mis 2 cadenas de ángulo y como tengo hecho solamente 2 varetas voy a completar haciendo la última vareta para que sea cada lado de 3 varetas. Voy a cerrar con un punto enano y ya tengo hecho mi primera vuelta. Cerrar ahí. Siempre cuando hagan el anillo mágico tiren de la hebra que les quedó para cerrar bien el círculo del centro, ¿sí? Ya tengo hecho mi primera vuelta donde armé cada lado y cada ángulo. Ahora voy a empezar a hacerlo crecer. Entonces voy a levantar 3 cadenas de subida. Voy a tejer mi vareta, ¿sí? Acá pegadita, que es la vareta que le corresponde de abajo. Y ya mismo me voy a ir al ángulo. Y el ángulo va a ser de 2 cadenas, 2 varetas, perdón, 2 cadenas, 2 varetas, ¿sí? Así que voy a hacer 2 varetas, 2 cadenas y 2 varetas. Entonces, el motivo del ángulo lo que va a hacer es crecer mis lados de 2 en 2, ¿sí? 2 de un lado y 2 del otro. Así que con los 3 voy a tener 5, 7. Esta vuelta van a ser 7 varetas en cada lado, ¿sí?
Quiero que entiendan bien cómo son los motivos del ángulo y cómo es el crecimiento para que puedan ver bien cómo tiene que ir creciendo cada lado en cada vuelta, ¿sí? Los ángulos, los motivos de ángulos siempre se van a mantener en cada figura iguales, ¿sí? Cada vuelta que sumen van a ser siempre el mismo motivo del ángulo. Acá ya estoy llegando a mi tercer vuelta, a mi tercer lado, perdón. Hago dos varetas, dos cadenas y dos varetas. Recuerden siempre que cuando terminen de hacer el motivo del ángulo, acá mismo pegadito hacen la vareta, ¿sí? De las 3 de la vuelta anterior para que no nos quedemos cortos, ¿sí? Y hagamos todas las varetas. También los cuadrados sirven para hacer mantas, para hacer también suéteres, para hacer bufandas. He visto bufandas hechas de estos cuadrados de distintos colores. Un montón de motivos, un montón de proyectos que ustedes también pueden usar su imaginación y volcarlos a lo que se les ocurra. Todo es adaptable en el tejido. La verdad que el tejido es muy versátil y ustedes pueden adaptar muchas cosas a distintos proyectos. Ya estoy llegando acá al final, voy a contar, tengo que tener 7, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces me falta esta vareta que está bien pegadita, la voy a... y ya lo tengo. Ahora tengo 1, 2, 3, voy a cerrar con punto enano y ya hice mi segunda vuelta. Ahora la tercera vuelta va a ser exactamente lo mismo, ¿sí? Voy a tejer mis puntos que tengo ya en mi vuelta anterior y les voy a agregar el motivo del ángulo que son 2 varetas y 2 cadenas, 2 varetas, ¿sí? Así que voy a crecer 4 varetas esta vuelta, así que en total voy a tener 11 puntos, ¿sí? Bueno, yo ya llegué al final de mi vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya tengo las 11, así que voy a cerrar con un punto largo. Y ya tenemos hecho el cuadrado. Recuerden que para este cuadrado el motivo del ángulo es 2 varetas, 2 cadenas y 2 varetas, ¿sí? Empezamos con 3 y vamos aumentando de 2 en 2 en cada lado, 4 en cada vuelta en total, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a empezar con un poquitito más de complejidad, que es el rectángulo, ¿sí? El rectángulo es como el cuadrado, pero lo que diferencia es que tiene 2 lados más largos y 2 lados cortos, ¿sí? Y no vamos a empezar con un anillo mágico, sino que vamos a empezar con una cadena de base larga, ¿sí? Yo voy a empezar una cadena de base de 18, ¿sí? 18 cadenas, y luego voy a ir armando los lados a medida que vamos a ir tejiendo, ¿sí? Si ustedes quieren, pueden empezar hasta que tomen más práctica poniendo marcadores en donde yo ahora les voy a indicar, ¿sí? Así que voy a empezar con una cadena de 18. Ustedes pueden hacer un poquito más larga, más corta, dependiendo lo que ustedes quieran, y luego cuando quieran ponerlo en práctica para hacer algún proyecto pueden alargarlo la cantidad de cadenas que ustedes quieran, pero siempre y cuando tengan en cuenta todos los factores para poder armar bien el rectángulo con los 2 lados largos y los 2 lados cortos. Bueno, ya tengo hecha mis 18 cadenas y ahora lo que voy a hacer, y que ustedes también lo van a hacer, es en la cadena número 18, en esta que tengo acá en mi aguja, le voy a poner un marcador para señalizarla, ¿sí? Como mi cadena como mi inicio, ¿sí? Acá. Y entonces ahora lo que voy a hacer son 3 cadenas que van a ser mis cadenas de subida de este primer punto. Entonces luego de poner el marcador en mi punto número 18, ¿sí? Voy a levantar 3 cadenas que van a ser las de subida de mi primer punto, y al lado voy a hacer una vareta, y así voy a hacer una vareta por cada cadena de base, y luego al final voy a contabilizar y voy a tener que tener 18 varetas contando las cadenas de subida.
Bueno, ya hice mis 18 varetas y lo que voy a hacer ahora es en esta vareta voy a colocar un marcador, ¿sí? Acá. Este va a ser mi vuelta, mi marcador me va a marcar el último punto de los 18, ¿sí? Tengo el primer punto marcado de acá abajo y el último. Ahora lo que voy a hacer es formar mi lado más corto, ¿sí? Yo ya acá tengo armado mi lado largo. Ahora se van a dar cuenta cómo lo armamos. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, para armar mi lado corto, tengo que empezar haciendo el ángulo y luego el lado y hacer el siguiente ángulo, ¿sí? Como hice acá. Yo acá empecé con 18 y armé mi ángulo, hice el lado corto y seguí con el otro ángulo, ¿sí? Entonces voy a hacer 2 cadenas y acá mismo donde hice mi último punto, donde tejí mi vareta número 18, acá en este mismo punto voy a tejer 3 varetas, ¿sí? Acá mismo hago 1, 2 y 3 varetas. Acto seguido voy a hacer mis cadenas, que son 2, y voy a formar mi segundo ángulo. Ya tengo armado mi primer ángulo, ahora voy a armar el segundo. Y en el mismo punto voy a hacer otra vareta que va a ser mi vareta de el lado largo, el segundo lado largo, ¿sí? Que va a ser el reflejo de esta última vareta que tejí acá, ¿sí? Y ahora en más, que lo que voy a hacer es tejer el reflejo acá mismo, en cada espacio de acá, las varetas que tejí en este lado, que tienen que ser 18. Vamos a ir hasta acá 17 y luego en este último punto, que es el 18, donde puse el marcador, el primer marcador, vamos a ver cómo vamos a proceder, ¿sí? Así que vamos a ir tejiendo en espejo. Vamos a ir viendo, acá tengo mi otro punto, así que acá mismo voy a pinchar donde puedo y voy a tejer mis varetas y así voy a hacer con cada punto en espejo. Bueno, acá ya hice mis 17 puntos, sí, son los 17 puntos que hice acá y me falta hacer el marcador, así que lo que voy a hacer es sacarlo y en este mismo voy a hacer mi última vareta, que va a ser la número 18 de este lado, y voy a hacer lo que hice acá mismo, ¿sí? Voy a hacer 2 cadenas y en este mismo punto, acá mismo voy a hacer, perdón, me confundí. Acá mismo voy a hacer mis 3 varetas del lado corto. Acá hice las 3 varetas del corto, así que hago mis 2 cadenas del último lado, y donde tengo mis cadenas de subida voy a pinchar y voy a cerrar con un punto en ángulo, ¿sí? Y ya tengo hecha mi primera vuelta de este rectángulo, ¿sí? Acá lo tenemos, mi primera vuelta de rectángulo. Ahora lo que falta hacer es seguir tejiendo y seguir definiendo los lados, ¿sí? Ahora les voy a enseñar en esta segunda vuelta cómo hacer el motivo del ángulo. Así que ahora voy a levantar 3 cadenas y voy a tejer las 18 varetas hasta donde puse mi marcador. Y en el ángulo les voy a enseñar cómo hacerlo, ¿sí? Recuerden que hacemos las cadenas de subida y bien pegadito hacemos la primera vareta, ¿sí? Bueno, ya tejí las 18 varetas y ahora lo que voy a hacer es el motivo del ángulo, ¿sí? Y el ángulo va a ser de 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas, ¿sí? Entonces voy a hacer crecer de cada lado 4 puntos, ¿sí? Entonces acuérdense que acá siempre hacíamos, entonces voy a tener en los lados cortos 7 puntos y en los lados largos voy a tener 22. Siempre es importante ir contando, ¿sí?, los lados, y lo más importante para poder armar el rectángulo es
poder diferenciar y armar bien el espejo, ¿sí? Entonces es muy importante que use los marcadores para ir definiendo, porque siempre en el último y en el primer punto vamos a armar el lado corto, entonces van a necesitar definirlo bien, ¿sí? Así que los marcadores les van a ayudar bastante, y después cuando ustedes ya tengan la práctica no van a tener más problemas. Así que yo acá voy a terminar de cerrar mi vuelta, y las vueltas siguientes van a ser lo mismo. Tienen que repetir el motivo y van a ir creciendo de 4 en 4, ¿sí? El motivo del ángulo de este rectángulo va a ser de 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas, ¿sí? Acá yo ya estoy llegando al final y tengo mi último ángulo para completar. Y lo que voy a hacer directamente cuando termine mi motivo del ángulo es cerrar, ¿sí? No tengo que agregarle más nada. Hago 1, 2, 3 y acá cierro, ¿sí? Y acá tengo hecho mi rectángulo. Lo único que tienen que hacer es seguir repitiendo esta segunda vuelta. Levantan cadenas, hacen todas las varetas, ¿sí? Y luego en el ángulo hacen 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas, ¿sí? Y luego es cuestión de seguir haciéndolo crecer en cada vuelta. Recuerden de ir contando cada lado para que sean iguales y el crecimiento sea exacto. Y lo importante es básicamente empezar bien el lado largo y ir formando bien los lados cortos. Así que usen los marcadores. Bueno, y ahora vamos a ir con la última figura de esta clase, que es el óvalo. El óvalo tiene un poquito más de complejidad en el hecho de que al empezar con también cadenas de base a lo largo, no va a tener ángulos definidos por cadenas, sino que vamos a hacer el lado corto, que es este, que va a ser la forma ovalada, nos va a dar la forma ovalada, va a estar hecha por aumentos con la estructura del aumento del tejido circular plano, ¿sí? Si ustedes todavía no vieron la clase 7 del tejido circular plano, se las voy a dejar acá en la I desplegable para que vayan y repasen un poco cómo es la estructura de los aumentos, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es, como hicimos con el rectángulo, una cadena de base, ¿sí? Y después vamos a usar sí o sí, vamos en esta vez a usar los marcadores para poder ir definiendo cómo ir procediendo con los aumentos y los lados, ¿sí? Así que yo voy a hacer una cadena de base de 16, ¿sí? Acá ya tengo hecha la cadena de base 16, y lo que voy a hacer, como hice en el rectángulo, en el último, en el 16, voy a poner un marcador, ¿sí? Ahí. Y ahora lo que voy a hacer es levantar 3 cadenas de subida que corresponden a este primer punto que marqué, y lo que voy a hacer ahora es en el siguiente hacer varetas, y voy a hacer una vareta por cada cadena. Bueno, yo acá ya llegué a mi 16 y voy a usar un marcador, acá como este, para marcar el principio y el final. Si ustedes no tienen marcadores, pueden usar clips de pelo, los invisibles, pueden usar ganchitos, pueden usar un pedazo de tela, de hilo, perdón, una hebra de hilo para poder marcarlo. Lo importante es que usemos algo que nos ayude a delimitar, ¿sí?, al principio y al final, para poder ir armando hasta que tengamos una práctica en la que no necesitemos más, ¿sí? Bueno, ahora lo que voy a hacer es armar el lado en el que se pronuncia el óvalo, ¿sí? Entonces voy a hacer como hice con el rectángulo. En el último punto voy a tejer 5 varetas, ¿sí? ¿Sí? Acá hice ya mis 5. Este es mi último punto. Este de acá es mi último punto de los 18. Y ya tengo 1, 2, 3, 4, 5 de mi lado corto, que es el que va a dar la forma del óvalo, ¿sí? Y voy a hacer otra vareta en el mismo punto, que va a formar la vareta en espejo de esta primera que tengo acá, ¿sí? Entonces esta también la voy a marcar como mi lado más largo, ¿sí? La voy a señalar porque me va a servir para seguir tejiendo luego en la segunda vuelta. Así que ahora lo que voy a hacer es tejer en forma despejada los puntos de mi lado largo, que son 16, ¿sí? Bueno, ya llegué acá al final. Voy a sacar el marcador por un segundito y en este último punto voy a hacer la vareta número 16,
voy a usar marcador para marcarla otra vez. Y acá mismo voy a hacer las 5 varitas del lado. Una, acá se ve, una. Y ahora lo que resta solamente es contar las cadenas de subida y cerrar. Y ya tenemos la primera vuelta de nuestro óvalo, ¿sí? La primera vuelta. Ahora en la segunda vuelta lo que vamos a hacer es hacerlo crecer y va a ir creciendo con los lados. Y lo que vamos a hacer ahora en la segunda vuelta es aplicar la lógica del aumento, la estructura del aumento del tejido circular. Entonces en esta vuelta lo que vamos a hacer es por cada punto que hice de los 5 voy a duplicarlo, hacer 2. Entonces voy a tener que aumentar 2, 2, 2, 2 en cada uno y me va a dar un total de 10 puntos. Así que voy a aumentar 10 acá y 10 de este lado, ¿sí? Y luego en las otras vueltas voy a ir a seguir aplicando esa estructura de aumento y voy a ir aumentando o haciendo un aumento, una vareta, un aumento, una vareta, ¿sí? Y así sucesivamente. Ahora lo que voy a hacer es levantar cadena y voy a ir tejiendo las 16 varetas de este lado hasta llegar a las 5 de mi lado corto en el que voy a aplicar el aumento. Acá ya llegué a mi último punto de los 16 y ya empecé con los 5 puntos del lado corto del ángulo. Así que acá mismo voy a hacer en el primero, voy a hacer 2 varetas juntas y en el segundo también. Así hasta hacer los 5 puntos con aumento, ¿sí? Nos va a quedar un total de 10. ¿Y cómo sabemos hasta dónde hacer? Porque yo acá en este puse el marcador en la vareta que va de este lado. Así que hasta este punto anterior voy a hacer los aumentos. Ustedes si quieren coloquen, cuando terminen de tejer este lado, coloquen las marcadores para poder indicar hasta dónde hacer los aumentos, ¿sí? Porque por ahí hasta que tomen un poco más de práctica en hacer este tipo de figuras, van a necesitar los marcadores para ayudarse, ¿sí? Ahora yo ya hice todos los aumentos de mi lado, llegué al marcador, voy a sacarlo y voy a hacer ahora las varetas de mi lado que son 16. Voy a hacer hasta llegar a este marcador que en el que tengo que hacer ahora las 5 varetas de este lado con aumento. Bueno, yo acá ya hice la segunda vuelta, hice los aumentos, ¿sí? De este lado y cerré la vuelta. Ahora empecé la tercera, hice las 16 varetas de este lado y llegué a mi aumento, ¿sí? Como acá ven, tengo mi primer aumento. Ahora lo que voy a hacer es no hacer aumento en todos los puntos, sino que voy a hacer aumento en un punto y en el otro voy a tejer una vareta. Aumento en el otro punto y en el otro voy a tejer una vareta, ¿sí? Esto lo van a hacer así en esta vuelta. Y en la que sigue, siguiendo la estructura del aumento, van a hacer, cuando lleguen a este lado, van a hacer un aumento y una vareta, 2 varetas, cada una en su punto, un aumento, 2 varetas, un aumento, 2 varetas, y en la otra vuelta van a hacer aumento, 3 varetas, aumento, 3 varetas, ¿sí? Así van a ir aumentando en cada lado hasta que tengan las vueltas que ustedes deseen, ¿sí? Lo importante es aplicar bien la lógica de este aumento, que es lo que nos va a ayudar a crecer y nos va a dar la forma ovalada, ¿sí? Eso es muy importante. Yo acá ya hice mi último aumento, ¿sí? Tengo que contar desde el primer aumento que hice, van a ser 15, 12, 14, 15, perdón, conté mal. Así que ya hice mi primer lado y lo que tengo que hacer es seguir tejiendo del lado siguiente para ir formando el óvalo, ¿sí? De esta manera voy a seguir girándolo. Y así voy a seguir haciendo las vueltas. Recuerden que cuando lleguen siempre pongan marcador en la primera parte del aumento. En cada vuelta el aumento va a ir siendo en más espacios de vareta, ¿sí? Acá yo hice de 1. En la próxima vuelta van a hacer aumento 2 varetas y en la otra aumento 3 varetas. Bueno, y esta fue la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden ver los videos varias veces para poder asimilar la información. Cualquier duda o consulta me lo pueden dejar en los comentarios o dirigirse a mis redes sociales, que aquí abajo se los voy a dejar.
denle like al video, suscríbanse al canal si aún no lo hicieron porque van a venir muchos más tutoriales y muchas más clases para aprender. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.